Bueno, gente, llegó uno de los momentos más temidos de esta unidad, que es que nos tenemos que enfrentar a funciones trigonométricas, ¿sí? Hasta ahora veníamos tranqui, veníamos función lineal, función cuadrática, las homográficas, y ahora viene trigonométricas, que ojalá yo pudiera y tuviera el don de agarrar funciones trigonométricas y resumírtelo en una clase de 20 minutos, como hicimos con las otras, con lineales, con cuadráticas, y que vos lo entiendas y digas, listo, perfecto, entendí trigonometría. No, es bastante más complicado que eso. Funciones trigonométricas es algo que es hiper importante, con lo que te vas a cruzar a lo largo de tu vida universitaria, seguro en más de una oportunidad. Y al mismo tiempo no es fácil, ¿sí? O sea, cuesta, uno lo empieza a ver, a veces tardan en decantar las ideas, uno lo tiene que ir masticando y procesando y lleva un tiempo, así que no es que pretendo que entiendas todo perfectamente ahora ya. Las clases de funciones trigonométricas yo las dividí en 3, ¿sí? O sea, porque si no, nuestra cabeza va a explotar. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a entender qué es el seno y el coseno, ¿sí? Básicamente a eso, ¿sí? Nada más y nada menos. Recién en la clase que viene vamos a ver cómo se grafican las funciones seno y coseno. Y por último, una vez que entendimos bien qué es el seno y qué es el coseno, que nos fuimos familiarizando con la circunferencia, con los radianes, ahí vamos a ver cómo despejar ecuaciones que involucran funciones trigonométricas, ¿sí? Así que se viene un largo camino por delante, tranqui, prepárate un mate, un café, ¿sí? Y vamos a ver en la clase de hoy lo básico y lo primero que tenemos que ver, que es entender qué es el seno y el coseno. Primero, quiero que te imagines lo siguiente. Vamos a construirnos un segmento, ¿sí? Que va de 0 a 2pi, ¿sí? Acordate que pi es un número irracional, ¿sí? Que tiene infinitos decimales, es 3, 14, 16, infinitos decimales. Así que 2pi sería 2 por este número, ¿sí? Con lo cual, mi segmentito yo quiero que vaya de 0 a 2pi. Entonces, en el medio, ¿a quién voy a tener? Justo en la mitad voy a tener a pi, ¿no? Y por ejemplo, justo acá, en la mitad entre 0 y pi, ¿a quién voy a tener? A pi sobre 2, ¿no? Y por ejemplo, acá voy a tener a 3 medio pi y así, ¿no? O sea, acá voy a tener infinitos números entre 0 y 2pi, ¿sí? ¿Hasta acá me seguís? Entonces, ahora lo que quiero que te imagines es lo siguiente. Este segmento que me construí acá, que va de 0 a 2pi, lo vamos a enrollar. Lo voy a enrollar de tal manera de armarme una circunferencia. Es como que yo acá tengo el 0 y yo quiero que me quede esto así. Todo el segmentito enrollado y acá tenga el 2pi, ¿sí? O sea, lo voy a enrollar de forma que el 0 y el 2pi me queden juntitos, ¿sí? ¿Te lo llegás a imaginar? O sea, acá me va a quedar del 0, pum, el 2pi y los pego, ¿sí? Me quedaría algo así como esto, que acá antes de la clase lo dibujé mucho más prolijo, ¿sí? Fíjate que el segmento con el que nosotros estábamos trabajando, el que nos habíamos construido recién, sería todo esto de acá, ¿no? Lo enrollé de tal manera que se me pegaron el 0 y el 2pi, ¿sí? Y me formaron una circunferencia de radio 1. Es decir, esto de acá, el radio de la circunferencia, no es cualquier cosa, sino que tiene radio 1. Y fíjate algo más, esta circunferencia no es que yo la construí y la dejé ahí volando por los aires. No, la puse en un lugar muy privilegiado, que es justo acá donde están los ejes X e Y, ¿sí? O sea, centrada acá en el origen, ¿sí? Con las coordenadas 0, 0. ¿Bien? Entonces, fíjate lo siguiente. Suponete que yo ahora, ¿sí? Acordate que acá en mi segmento, este de acá sigue siendo mi segmentito, ¿sí? O sea, acá en el medio están los otros puntos, ¿no? Por ejemplo, acá, justo entre 0 y pi sobre 2, ¿a quién vamos a tener? Te das cuenta que vamos a tener a pi sobre 4, ¿no? O sea, lo vuelvo a partir a la mitad. Pi sobre 4 antes, vamos a borrar este horrible, ahí está. Pi sobre 4 estaría acá, ¿no? O sea, es el que está entre 0 y pi sobre 2, me marco pi sobre 4. Bueno, cuando lo llevo acá, ya a mi segmento enrollado en forma de circunferencia, el pi sobre 4 me apareció acá, ¿sí? Ahora, ¿qué significa este pi sobre 4? ¿Quién es pi sobre 4? ¿Quién es pi sobre 2? Pi, ¿sí? Acá en el contexto de la circunferencia. Fíjate lo siguiente, si yo ahora uno este puntito con el centro de la circunferencia,
En realidad, pi sobre 4, ¿sabés quién es? Es este ángulo de acá, ¿sí? Y lo mismo con los otros. Por ejemplo, ¿quién es pi sobre 2? Bueno, pi sobre 2, si yo uno, ¿sí? Este puntito de acá con el centro de la circunferencia, bueno, pi sobre 2 sería este ángulo de acá. ¿Y quién es pi? Bueno, pi sería, ahí está, este ángulo de acá, ¿sí? Y te das cuenta que, por ejemplo, 2pi va a ser este ángulo así, ¿sí? Es el de haber dado toda una vuelta. 3 medio pi va a ser, ahí está, este ángulo ahí, ¿sí? Paro acá en 3 medio pi, ¿sí? Este sería el ángulo 3 medio pi. ¿Se va viendo esto? Es decir, estos 0, pi sobre 4, pi sobre 2 que yo fui marcando, en realidad son los ángulos que a mí me aparecen cuando uno el centro de la circunferencia con este puntito de mi ex segmento, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahora ya nos vamos a empezar a acercar más a el concepto de seno y coseno. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con pi sobre 4, ahí está, que con este se ve bien. Lo que vamos a hacer ahora es, fíjate este segmentito de acá. Nosotros lo que vamos a querer ver es quién es el seno y quién es el coseno de este ángulo, ¿sí? De pi sobre 4. Entonces, ¿qué es el seno y qué es el coseno? El seno va a ser la proyección de este segmentito de acá, ¿sí? El que une el centro con pi sobre 4, sobre el eje Y, ¿sí? Imagínate como si yo ahora a este segmento de acá, estamos todo medio oscuras, lo alumbro con una linterna, ¿sí? Me va a proyectar una sombra, ¿no? Me va a proyectar una sombra acá, sobre el eje Y. ¿Te lo llegás a imaginar? Bueno, esto de acá es el seno de pi sobre 4, ¿sí? El seno es la sombra que me genera este segmento sobre el eje Y, ¿sí? Esto de acá, entonces lo naranja, es el seno de pi sobre 4. Acordate que esta circunferencia tiene radio 1, o sea que cuando esté parada justo acá, ¿sí? Esto vale 1. No te olvides que acá tenemos eje X y eje Y, ¿sí? Es decir, acá tendría el 1, acá tendría el menos 1, acá lo mismo, ¿no? Acá tendría el 1 y acá tendría el menos 1, ¿no? Por lo tanto, este seno de pi sobre 4 va a andar por acá, ¿sí? Y ahí me tendré que fijar cuánto vale en Y. Bueno, va a ser un número en principio menor a 1, ahora ya vamos a ver cuánto vale, ¿sí? Pero entonces, el seno es la proyección acá, sobre el eje Y. ¿Y te imaginas entonces quién va a ser el coseno? Bueno, ahora para el coseno lo que vamos a hacer es mi misma linternita, la vamos a usar, pero ahora, ay, no la puedo rotar, bueno, la dibujamos de nuevo, ahí está, la linternita ahora la vamos a apuntar para abajo. Ahí está, bien, ahora apunto la linterna para abajo. ¿Y quién va a ser el coseno? Va a ser la sombra que genere este segmentito de acá, pero en el eje X, es decir, ahora, ahí está, el coseno sería esto de acá, ¿no? ¿Te das cuenta que la proyección de este segmento sobre el eje X sería este segmento? ¿Sí? El naranja. Bueno, esto va a ser el coseno, ¿sí? De pi sobre 4. Que lo mismo, acordate que el radio de esta circunferencia es 1 y yo caí acá, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser un numerito que va a ser menor que 1. Esta idea nosotros ahora la vamos a poder seguir extendiendo para cualquier ángulo que se me ocurra. Por ejemplo, fíjate lo siguiente. Si yo ahora, a ver, vamos a hacerlo así, mira, vamos a suponer que ahora me paro en un ángulo de por acá, uno más chiquito. Por ejemplo, en pi sobre 6, ¿sí? Bueno, trazamos acá, perfecto, o sea que este angulito de acá sería pi sobre 6, ¿no? Entonces, enfoco mi linterna para ver quién va a ser el seno de pi sobre 6. Y fíjate lo siguiente. La sombra que me va a generar este segmento cuando yo apunte, ¿sí? Y quiera ver la proyección sobre el eje Y, ¿quién va a ser? ¿Te das cuenta que va a ser esto de acá, no? O sea, estaría ahí, ¿sí? Es decir, caí acá.
en otro puntito del eje Y, que seguro va a ser menor a 1, pero te das cuenta que encima va a ser también menor que el que tenía antes en pi sobre 4, ¿no? Porque la altura en pi sobre 4 era algo por ahí, ¿no? O sea, andaba ahí. Cuando yo le apunté con la linterna a pi sobre 4, el seno me dio esto. En cambio ahora, mira lo que me da. Me da algo más chiquitito, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahora cuando apunte con mi linterna? Así, para abajo. Quiero ver la sombra que va a proyectar sobre el eje X el segmentito acá, el de pi sobre 6. Te das cuenta que va a ser este de acá, ¿no? ¿Sí? Vas viendo entonces que ahora el coseno de pi sobre 6 fue un poco más grande, ¿no? Porque mirá, en pi sobre 4 yo caía por acá, ¿sí? Cuando alumbraba el segmento de pi sobre 4 me quedaba, ahí está, una cosita que era así. En cambio ahora, en pi sobre 6 me queda algo más grande, ¿sí? Y fíjate lo siguiente, si yo voy haciendo ahora para ángulos cada vez más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, más chicos. Cuando yo, por ejemplo, esté en el ángulo 0, vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y vamos a borrar este de acá también. Bien. Cuando yo ahora, por ejemplo, esté en el ángulo 0, me paro acá en el 0. Bueno, 1 al 0 con el centro de la circunferencia, ¿no? Me queda esto así. ¿Qué va a pasar cuando yo apunte con mi linterna para abajo? La proyección de este segmento en el eje X, ¿cuánto me va a dar? Lo ves que me va a dar 1, porque simplemente es el segmento que lo tengo ahí, ¿sí? Es decir, el coseno en 0, ¿cuánto me va a estar dando? Me va a estar dando 1, me va a estar dando el radio de la circunferencia, me va a estar dando lo máximo que puede valer. ¿Y qué va a pasar cuando yo ahora apunte con mi linterna para allá? ¿Esto de acá va a tener algún tipo de proyección sobre el eje Y? No, porque yo estoy simplemente, el segmentito está acá, así que nada, voy a ver un punto simplemente, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no voy a tener ningún tipo de altura acá. Con lo cual, el seno del ángulo 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Fíjate lo siguiente, a ver, para que quede un poquito más claro. ¿Qué pasa ahora si yo me voy, por ejemplo, al ángulo, que acá se me borró, al ángulo pi sobre 2, ¿sí? Cuando yo esté parada en pi sobre 2, bueno, trazo la línea que lo une al centro de la circunferencia. Acordate que el seno es la proyección acá, sobre el eje Y, y el coseno es la proyección sobre el eje X. ¿Cuál va a ser la proyección de este segmento sobre el eje Y? Te das cuenta que simplemente va a ser todo, ¿no? O sea, no es que me va a quedar un pedacito como antes. Por ejemplo, acá cuando tenía el de pi sobre 4, bueno, me quedaba únicamente esto de acá, ¿sí? Bueno, ahora no, me queda simplemente todo el radio de la circunferencia. Con lo cual, ¿te das cuenta que el seno de pi sobre 2 nos va a dar otra cosa que 1? ¿Y cuál va a ser el coseno? Pensá que el coseno, es la proyección sobre el eje X. Si yo apunto con mi linterna, ¿sí? Acá para abajo, a ver este segmento que se me proyecta sobre el eje X. ¿Se me va a proyectar algo? No, me va a quedar ahí un puntito nomás, ¿sí? Entonces, el coseno de pi sobre 2, fíjate que va a ser 0, ¿sí? A medida que yo voy avanzando, vamos a borrar acá, ahí está, así seguimos trabajando con la misma circunferencia. Fíjate que entonces, a medida que yo voy avanzando hacia ángulos cada vez más grandes, ¿sí? El seno cada vez va valiendo más, ¿sí? Porque el seno, acordate que es la altura, entonces acá voy a tener esta alturita, acá voy a tener esta alturita, acá esta de acá esta de acá, y finalmente cuando esté en pi sobre 2, mi proyección sobre el eje Y va a ser lo máximo que puede valer, que es 1. En cambio, el coseno va a ir valiendo cada vez menos. Fíjate que, por ejemplo, al principio, cuando esté parada en 0, va a valer esto de acá. Ahora, cuando esté parada en este angulito, por ejemplo, bueno, va a valer únicamente esto de acá. Cuando esté parada en un ángulo más grande, ¿cuánto va a valer? Bueno, va a valer esto de acá nomás, ¿sí? O sea, imagínate algo así, ¿sí? La proyección de esto sobre el eje Y, sobre el eje X, ¿sí? Va a ser solo este pedacito, ¿sí? Se va viendo entonces que el seno y el coseno en esta partecita de acá
a medida que yo avanzo, el seno vale cada vez más y el coseno vale cada vez menos, ¿sí? Arranca primero en el 0, el coseno valiendo 1 y el seno valiendo 0, y para cuando llegue a pi sobre 2, ya los roles se intercambiaron y ahora el seno vale lo máximo que puede valer, que es el radio de la circunferencia, y el coseno ya no vale nada, vale 0, ¿sí? Y con esto nosotros nos podríamos ir armando una tablita, ¿no? Para ver qué va pasando con el seno y el coseno para estos primeros ángulos, ¿sí? Para los ángulos que están en el primer cuadrante, ¿sí? Primer cuadrante sería esta parte de acá, ¿sí? Una circunferencia tiene 4 cuadrantes, este de acá es el primer cuadrante, este de acá es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿sí? Entonces, vayamos viendo qué pasa para estos primeros ángulos, ¿sí? Para los que están acá en el primer cuadrante. Fíjate que nosotros recién nos dimos cuenta, ahí está, en la tablita que armé recién, que justo cuando estoy en el 0, el seno no vale nada, ¿sí? Y el coseno vale lo máximo que puede valer, ¿sí? Que tiene sentido, ¿por qué? Por lo que decíamos antes, que es la proyección, el coseno es la proyección sobre el eje X. Cuando yo estoy parada acá, y sí, obvio, el coseno vale 1, vale lo máximo que puede valer, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en pi sobre 2, pero con el seno, ¿sí? Cuando estoy justo en pi sobre 2, si estoy parada acá, bueno, ahí el seno vale lo máximo que puede valer, porque la proyección sobre el eje Y es simplemente todo el segmentito, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora veamos un poco qué pasa en los ángulos intermedios, ¿sí? Fíjate lo siguiente. Justo cuando esté acá, en el medio, entre 0 y pi sobre 2, nosotros vimos que el que iba a tener era pi sobre 4, ¿no? Y esto se puede probar usando trigonometría, no importa, pero que este segmentito de acá, ¿sí? O sea, este segmento que sería el seno, que si lo traslado, el seno me quedaría ahí, ¿sí? O sea, esta alturita de acá. Y la proyección sobre el eje X, que eso sería el coseno, este de acá, son iguales, ¿sí? Este segmento de acá y este segmento de acá son iguales. ¿Cuánto van a valer? Bueno, lo que sabemos es que este puntito de acá en el eje Y, acordate que esto en el eje Y es 1, ¿sí? Así que esto va a ser un número un poquito más chiquito de 1. ¿Sabes cuál es? Es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y este va a valer lo mismo. Fíjate que acá estoy parada sobre el eje X, esto vale 1, ¿sí? Y acá esto es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? No te confundas, ojo, por las dudas, con este 0 y 2pi, que estos pertenecen a la circunferencia, ¿sí? Respecto de el 1, el menos 1, estos que aparecen acá, que estos son el eje X e Y de siempre, ¿eh? O sea, si querés pensar que vos acá tenés el 1, acá tenés el 2, para allá sí, acá tenés el 3, ¿sí? Bien, entonces esto de acá, cuando estoy parada acá sobre el eje X, esto vale raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Acordate que el coseno es la proyección sobre el eje X. Todo esto lo voy a seguir repitiendo hasta que uno medio le vaya entrando por ósmosis o hasta que uno termina por ahí de hacer el clic, ¿sí? Este es el segmentito de pi sobre 4 de este ángulo. Proyecto sobre el eje X, obtengo el segmento naranja. ¿Cuánto mide? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Proyecto sobre el eje Y y lo que obtengo es el seno de pi sobre 4. ¿Cuánto mide? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces venimos acá y lo ponemos en nuestra tablita. Concepto súper importante, justo en pi sobre 4, seno y coseno valen lo mismo. ¿Cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y ahora vamos a decir, che, Flor, pero ¿por qué tanto quilombo? O sea, si yo pongo en la calculadora, por ejemplo, seno de pi sobre 4, eso yo lo podría averiguar. ¿Por qué me tengo que acordar que es raíz de 2 sobre 2? De última ya fue, lo pongo en la calculadora. Bueno, a ver, el tema es así. Si vos lo pones en la calculadora, primero que no te va a tirar raíz de 2 sobre 2, te lo adelanto. Lo que te va a tirar es un número con decimales, te va a tirar algo así como 0,70, y siguen un montón de decimales. Ojo, esperá. Esto si tenés la calculadora en radianes. No te olvides que acá en análisis todos los ángulos con los que trabajamos están en radianes. A diferencia de otras materias, como por ejemplo en física, donde es mucho más común trabajar con los ángulos en grados, ojo, acá en análisis ponete la calculadora en radianes, porque si no, no te va a dar esto de acá
que es raíz de 2 sobre 2, ¿eh? Te va a dar un número que no tiene nada que ver. Chequea en tu calculadora científica que no estés en el modo DEG, ¿sí? DEG, de degree, de grados. No, eso no, tenés que estar en radianes, ¿sí? Pero aún si estás en radianes, a vos el valor que te lo va a tirar con decimales, no te lo va a tirar así raíz de 2 sobre 2. Imagínate lo que va a pasar cuando nosotros nos aparezca en el medio de un ejercicio seno de pi sobre 4. ¿Vos vas a arrastrar durante el ejercicio? ¿Vas a arrastrar en un despeje este número con infinitos decimales? No, me va a ser mucho más fácil trabajar con el raíz de 2 sobre 2. Y hasta va a quedar mucho más prolijo, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones, ¿sí? Después te voy a contar otra, que es mucho más fuerte, de por qué nosotros tenemos que entender bien qué es lo que está pasando en la circunferencia. Y vas a ver que la calculadora, en realidad, acá no es que me soltó la mano, simplemente es que me lo dio en decimales, pero dentro de muy poco nos va a soltar la mano y ahí sí, nada, vamos a tener que confiar simplemente en nosotros. Todavía no nos la soltó, simplemente me lo tiró en decimales y yo te digo, bueno, che, pero está mucho mejor expresarlo así, ¿no? Como raíz de 2 sobre 2, nos va a facilitar un montón el uso, porque todas estas funciones en algún momento las vamos a tener que usar, ¿sí? Bien, entonces, nada, hecha esta aclaración, ¿sí? Acordate que justo cuando esté en pi sobre 4, ¿sí? Cuando vos veas en la calculadora este 0,70, ahí te acordás de mí, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Bien, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, en pi sobre 6? Acordate que nosotros hace un ratito, ¿sí? Cuando yo me paré acá, en pi sobre 6, ¿sí? Trazamos acá la línea, y yo te dije, che, mirá, la proyección sobre el eje Y, ¿sí? De pi sobre 6, ¿te das cuenta que va a ser más peticita, ¿no? Va a andar por ahí. En cambio, la proyección sobre el eje X va a ser más grande, va a andar por acá, ponele, ¿no? Esto ya se empieza a tornar desprolijo, espero que se vaya entendiendo, ¿sí? Pero te das cuenta que todavía sin saber cuánto va a ser el valor, pero te das cuenta que el seno de pi sobre 6 seguro va a tener que ser más chiquito y el coseno de pi sobre 6 seguro va a tener que ser más grande, ¿sí? Bueno, ¿cuánto va a ser esto? Te lo revelo. El seno de pi sobre 6 vale 1/2 y el coseno de pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Nuevamente, la calculadora, con el 1/2 no va a haber problema. De hecho, chequealo con la calculadora en radianes. Si vos pones seno de pi sobre 6, vas a ver que te va a tirar 0,5, 1/2. Ahí no hay drama. Ahora, coseno de pi sobre 6, ojalá te tirara raíz de 3 sobre 2. No, no te va a tirar eso. Cuando vos pongas en la calcu coseno de pi sobre 6, te va a tirar algo así como 0,86 y un montón de decimales, ¿sí? Nuevamente, un horror trabajar con este número de acá, ¿sí? Pero este número nosotros sabemos que es simplemente raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces, bueno, trabajemos con este de acá, ¿bien? No son muchos los que nos tenemos que acordar. ¿Por qué? Porque después, por suerte, en pi sobre 3 la situación se invierte respecto de pi sobre 6, ¿sí? Y el seno, que antes valía 1/2, ahora imagínate cuánto vale. Raíz de 3 sobre 2. Y el coseno, hagan sus apuestas, 1/2. Ahí va. La realidad es que muchos más ángulos que estos no nos tenemos que acordar. Estos son los que van a aparecer todo el tiempo y tenemos que tener presentes, ¿sí? A lo sumo, si vos por ahí no te acordás, no sé si era en pi sobre 3 o en pi sobre 6, cuál valía 1/2, bueno, pones en la calculadora, por ejemplo, seno de pi sobre 3. Y en cuanto ves que te aparece 0,86, bueno, ahí decís, pará, este era raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Y cuando estoy en la hoja resolviendo problemas, no escribo el 0,866 y los decimales. Escribo raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Bien, perfecto. Con esto, fíjate que nos armamos nuestra tablita trigonométrica para los principales ángulos del primer cuadrante. Ahora igual, vos por ahí ya estás pensando, esto ya se termina. Pues no, o sea, esto se va a empezar a complicar un poquito más. Porque ahora nos vamos a ir a los ángulos de los otros cuadrantes, del segundo, del tercero, del cuarto, ¿sí? Y quiero que me sigas en lo siguiente. Fíjate esto de acá, vamos a borrar, ¿sí? Todo este quilombo. Ahí está, porque esto si no, cada vez se va a entender menos, ¿sí? Fíjate lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, me paro en el medio, ¿no? Me paro en pi sobre 4, ¿no?
Perfecto, este angulito de acá es pi sobre 4. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero parar también en la mitad de acá, del segundo cuadrante? ¿Sí? Voy a tener un angulito, ¿sí? Que va a ser este de acá, ¿sí? Que va a ser el ángulo 3/4 pi. ¿Sí? Está justo en la mitad entre pi sobre 2 y pi. ¿Sí? Este ángulo de acá es el 3/4 pi. Y suponete que yo digo ahora, bueno, a ver, quiero calcular el seno y el coseno de este angulito de acá, del 3/4 pi. Bueno, ¿qué segmento tengo que ver? Tengo que ver este segmento de acá, ¿no? Porque es como que yo me paré acá, en este que era 3/4 pi, ¿sí? Si querés, si te perdiste, volvamos de nuevo acá a nuestro segmentito, ¿sí? 3/4 pi estaría acá, en la mitad, entre pi sobre 2 y pi, ¿sí? Lo marqué, tracé la línea que lo unía al centro de la circunferencia, ¿sí? Y entonces acá, desde el 0, avancé, este es angulito 3/4 pi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo veo la proyección de este segmento de acá en el eje X y en el eje Y? Fíjate lo siguiente, la proyección en el eje X te das cuenta que va a ser, espera, vamos a hacer así, mira, ahí está. La proyección en el eje X te das cuenta que va a ser algo así como esto, ¿no? Y la proyección en el eje Y va a ser algo así, ¿no? Hacemos ahí está. La proyección en el eje Y va a ser algo así. Es decir, el seno va a andar por acá y el coseno va a andar por acá, ¿sí? Entonces, todavía, sin pensar en el valor que me dé y qué sé yo te pregunto, ¿el seno va a ser positivo o va a ser negativo? Va a ser positivo, ¿no? Porque caí acá, ¿sí? Estoy del lado de los y positivos. No te olvides que acá en el fondo están el eje X y el eje Y, los ejes X e Y de siempre, ¿sí? Entonces caí en un numerito de acá, que es un número positivo. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, fíjate que el seno seguro va a ser positivo. Ahora, ¿qué va a pasar con el coseno? Mirá dónde caí. Caí en un número que está para la izquierda del 0. De hecho, acá, sin ir más lejos, acá está el -1, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el coseno? El coseno va a ser negativo, ¿sí? Y ahora, fíjate que esta idea la podríamos extender a los ángulos de los otros cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora me paro acá, en la mitad entre pi y 3 medio pi, ¿sí? Trazo ahí el segmentito. ¿Qué ángulo voy a estar mirando? Voy a estar mirando este ángulo de acá, ¿sí? Que no importa, es el 5/4 pi, ¿sí? Ahora, cuando me pare en este ángulo de acá, ¿sí? En 5/4 pi, voy a decir, bueno, quiero ver la proyección en el eje X y en el eje Y, ¿sí? La proyección en el eje X, ¿sí? Va a ser algo así, ¿no? O sea, va a ser como antes. Va a andar por acá, va a ser negativa. ¿Y cómo va a ser la proyección en el eje Y? ¿Te das cuenta que ahora, ¿sí? Cuando proyecte este segmentito en el eje Y, apa, voy a caer, ¿sí? En un número que todavía no sé cuál es, pero que mirá dónde va a estar. Va a estar en los Y negativos, ¿no? Es decir, el seno acá, ¿qué signo va a tener? Va a ser negativo, ¿no? Todavía no sé qué número, pero seguro va a ser negativo, porque voy a caer acá. ¿Sí? Siempre que esté proyectando algún angulito del tercer cuadrante, fíjate que voy a caer en... Ahí está, ¿no? ¿Te das cuenta? Voy a caer siempre en un seno que va a ser negativo. Y el coseno también, ¿no? Porque mirá, coseno, 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 ¿sí? Siempre va a ser negativo. Con lo cual, seno en el tercer cuadrante es negativo y coseno es negativo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahora en el cuarto? ¿Qué va a pasar cuando esté acá, en algún angulito acá del cuarto cuadrante? Fíjate que cuando proyecte en el eje X, ¿sí? Ahora el coseno va a volver a ser positivo, ¿sí? Volví a caer del lado de las X positivos, o sea, coseno positivo. Pero el seno, ¿cómo va a seguir siendo? El seno va a seguir siendo negativo, ¿no? Cuando yo proyecte esto, ¿sí? Contra el eje Y, cuando lo apunte con mi linterna, la sombra esta de acá, ¿sí?
¿sí? Me va a caer en algún valor negativo, ¿sí? Del eje Y, ¿sí? Con lo cual, el seno acá va a ser negativo, ¿sí? Y, bueno, algo que ya nos habíamos dado cuenta, pero que en el primer cuadrante, seno positivo, coseno positivo, ¿sí? Entonces, pasando esto en limpio, primer cuadrante, seno y coseno los dos positivos, tercer cuadrante los dos negativos, segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo, cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo, ¿sí? No me preguntes si esto me lo tengo que acordar, me lo tengo que aprender de memoria. No, esto lo razonás de la misma manera que como lo fuimos razonando recién, ¿sí? Decís, me paro acá, en un puntito, proyecto. Bueno, voy a caer en el eje X positivo, eje Y positivo, eje X positivo. Listo, ya está. Seno y coseno, los dos positivos. ¿Qué pasa si me paro acá? Tercer cuadrante. Bueno, eje X caigo en los negativos. Listo. Entonces el coseno va a ser negativo. ¿Y eje Y dónde caigo? Caigo en los negativos, ¿sí? Seno va a ser negativo, ¿sí? Y ahora que ya más o menos ganamos intuición de en cada cuadrante cómo se van a comportar los signos del seno y el coseno, fíjate lo siguiente. ¿Te acordás que yo hace un ratito había dejado marcado acá el pi sobre 4? ¿Sí? Y nosotros sabíamos que si yo acá proyecto, ¿sí? El coseno de pi sobre 4 sería esto de acá, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, acá justo en el medio, ¿sí? Nosotros en el medio del segundo cuadrante, nosotros nos dimos cuenta que entre pi sobre 2 y pi, ¿a quién voy a tener? Iba a tener al 3/4 pi, ¿no? Entonces, trazaba mi liñita, ¿sí? Y si yo ahora quiero saber quién es el coseno de 3/4 pi, fíjate que proyecto acá, ¿no? En el eje X, y va a ser esto de acá. Bueno, si mi dibujo no me falla, ¿sí? Y te logro convencer, fíjate que la longitud de estos segmentos, ¿sí? El coseno de pi sobre 4 y el coseno de 3/4 pi, son iguales, ¿sí? Son iguales, pero van a tener distintos signos, ¿no? Porque acá voy a estar cayendo en el coseno de pi sobre 4, que va a ser raíz de 2 sobre 2. Y acá, fíjate que voy a estar cayendo en la misma longitud, o sea, esto también va a tener longitud raíz de 2 sobre 2, pero estoy del lado de los negativos, porque no te olvides que acá está el -1, ¿sí? Es decir, acá voy a estar parada en menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, el coseno, fíjate que se mantuvo el numerito que yo obtenía en el primer cuadrante para pi sobre 4, ¿sí? Pero ahora tiene signo negativo, que tiene sentido porque yo me había dado cuenta que en el segundo cuadrante el coseno debería ser negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el seno? Fíjate que el seno es la proyección sobre el eje Y, ¿no? O sea, sería este segmentito de acá que si lo proyecto lo tendría ahí, ¿no? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Mirá quién es la altura esta. Si la proyecto acá sobre el eje X, tuki, 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 ¿te das cuenta que son la misma? Y ahora sí, hasta son iguales en signo, ¿no? Porque acá tengo el raíz de 2 sobre 2. ¿Ves que acá, en el segundo cuadrante, yo voy a tener un ángulo cuyo seno y coseno, en módulo, o sea, en valor absoluto, van a valer lo mismo, solo que me va a cambiar el signo, ¿sí? Pero fíjate que acá, por ejemplo, en 3/4 pi, seno y coseno van en raíz de 2 sobre 2, bueno, con el detalle de que el coseno tiene que ser negativo, ¿sí? Pero en valor absoluto valen raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y eso me va a pasar en toda la circunferencia. Acá, en el tercer cuadrante, también voy a poder encontrar un ángulo, ¿sí? Que seno y coseno valen lo mismo, valen raíz de 2 sobre 2, con la diferencia que van a ser negativos, ¿sí? O sea, va a valer menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, seno y coseno, ¿sí? Y acá en el cuarto también voy a poder encontrar otro angulito que va a estar justo en la mitad, ¿sí? Donde esto y esto van a medir lo mismo, por así decirlo, que lo que medían en pi sobre 4, con el pequeño detalle que me va a cambiar el signo, porque yo sé que el seno acá va a estar en menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? O sea, siempre voy a poder encontrar ángulos equivalentes en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, donde el seno y el coseno guardan
esta misma relación, ¿sí?, que guardaban en el primer cuadrante, con la diferencia que me va a cambiar el signo. Por ejemplo, en el tercer cuadrante, ¿sí?, donde los dos son negativos, yo también voy a poder encontrar un angulito donde donde se comporte como pi sobre 6, o sea, que el seno valga 1/2 y el coseno valga raíz de 3 sobre 2, con el pequeño detalle que le voy a tener que agregar un menos adelante, porque estoy en el tercer cuadrante, ¿sí? Y voy a poder encontrar también un ángulo equivalente al pi sobre 3, donde el seno valga, en este caso, menos raíz de 3 sobre 2 y el coseno valga menos 1/2, ¿sí? Entonces, fíjate lo siguiente, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esos ángulos? ¿Sí? Bueno, esto es una de las cosas más útiles que yo aprendí en análisis, ¿sí? Ahí estábamos, ¿por ahí? Que casualmente no lo usé tanto en análisis, ¿sí? Eso igualmente después les voy a contar qué onda con funciones trigonométricas en una cursada de análisis. Yo esto lo aprendí en la cursada de análisis del CBC, pero recién le terminé de sacar jugo mucho más adelante, que es justamente cómo pasar de un ángulo del primer cuadrante, encontrar sus ángulos equivalentes en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ¿sí? Entonces, suponete que vos tenés, acá en el primer cuadrante tenemos un angulito alfa, ¿sí? Ese alfa, por ejemplo, puede ser el pi sobre 4, ¿sí?, con el que estábamos trabajando antes. Entonces, ¿cómo hago para saber quién es el ángulo equivalente a pi sobre 4 en el segundo, tercer, cuarto cuadrante? O sea que se va a comportar seno y coseno como se comportaba en el primer cuadrante para pi sobre 4, con el detalle de que les voy a tener que cambiar los signos dependiendo en qué cuadrante esté, ¿no? Bueno, fíjate lo siguiente. Para llevar este ángulo alfa al segundo cuadrante, lo que vamos a tener que hacer es pi menos alfa, ¿sí? Para llevarlo al tercer cuadrante vamos a tener que hacer pi más alfa. Y para llevarlo al cuarto cuadrante vamos a tener que hacer 2pi menos alfa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar los ángulos, ¿sí?, que se van a comportar como pi sobre 4 en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto, voy a hacer pi menos pi sobre 4, ¿sí? Eso te va a dar, por ejemplo, en este caso, si haces pi menos pi sobre 4, ¿sí?, eso te va a dar 3/4 pi, ¿sí? Por las dudas, paréntesis, si vos llegas a poner en la calculadora pi menos pi sobre 4, así literalmente, te vas a encontrar con un valor en decimales que no te vas a poder dar cuenta que es 3/4 pi, ¿sí? Consejo, lo que yo hago es, acá vos tenés un pi, ¿no? Y acá tenés, a ver, mira, te lo escribo así por las dudas. Vos acá tenés un pi menos 1/4 pi, ¿sí? Yo lo que hago es, imagínate si querés, como que sacás factor común el pi, 1 menos 1/4, ¿sí? Si yo quiero hacer pi menos pi cuartos, ¿sí?, lo que hago en realidad en la calculadora es hacer 1 menos 1/4, ¿sí? Y después lo multiplico por pi. 1 menos 1/4 me da 3/4 y ahí me queda entonces el 3/4 pi, ¿sí? Parece una aclaración boluda, pero no lo es tanto y sé que a muchos les cuesta, así que por eso no quería dejar de hacerlo, ¿sí? Entonces, el ángulo equivalente a pi sobre 4 en el segundo cuadrante va a ser 3/4 pi, ¿sí? Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto vale el seno y el coseno de 3/4 pi? Bueno, vos me vas a decir, se va a comportar como pi sobre 4, o sea, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, tanto el seno como el coseno, pero va a cambiar el signo. Es decir, el seno va a ser raíz de 2 sobre 2 y el coseno, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Perfecto. Bueno, y ahora lo mismo para los otros cuadrantes, ¿no? Vamos a borrar esto de acá, si así no nos confunde. Ahí está. En el tercer cuadrante va a ser pi más alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago 1 más 1/4, ¿sí? Eso me da 5/4, lo multiplico por pi. 5/4 pi, ¿sí? Entonces te pregunto, ¿cuánto va a valer el seno y el coseno en 5/4 pi? Bueno, va a valer menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y ahora, si me quiero ir al cuarto cuadrante, ¿sí?, ahora vamos a tener que hacer 2pi menos alfa. O sea, en este caso sería 2pi menos pi sobre 4. ¿Qué pongo en la calculadora? 2 menos 1/4, ¿sí? Y eso me da 7/4, lo multiplico por pi. 7/4 pi, ¿sí? ¿Cuánto va a valer seno y coseno de 7/4 pi? Te lo dejo a vos para que me respondas esa pregunta. Todo esto andalo si querés chequeando con la calculadora para convencerte, ¿sí?
Y antes que me abandones, antes que digas, Flor, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que aprender esto? Vas a ver que ahora, dentro de poco, cuando empecemos a hacer ecuaciones que impliquen funciones trigonométricas, te vas a dar cuenta por qué era tan importante conocer también cuáles eran los ángulos equivalentes en el resto de la circunferencia. Porque hay un problema, y es que acá la calculadora nos va a empezar a soltar la mano. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en la calculadora, esto igualmente ahora lo vamos a ver en la otra clase cuando veamos despejes con ecuaciones que involucran funciones trigonométricas, pero ya te lo voy adelantando. Si yo a la calculadora, por ejemplo, le quiero preguntar en qué ángulo el seno, por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto a la calculadora, che, decime en qué lugar el seno vale raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Que eso nada, o sea, eso el equivalente sería decir, ¿no? Seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Yo lo que quiero despejar es ver para qué x, ¿sí? Para qué ángulo ese seno vale raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero resolver esta ecuación de acá. Y la calculadora, si nosotros resolvemos esta ecuación, que eso ya ahora te voy a adelantar después cómo se hace, pero básicamente tenés que pasar el seno para allá como arcoseno, ¿sí? Eso lo haces con la calculadora. La calculadora todo bien, pero la calculadora me va a tirar un único resultado, que me va a tirar el resultado del primer cuadrante. Me va a decir, sí, el seno, ¿dónde vale raíz de 2 sobre 2? Eso es en pi sobre 4. ¡Apa! Pero nosotros vimos recién que hay otro ángulo más de la circunferencia completa, o sea, entre 0 y 2pi. Vimos que hay otro ángulo más, donde el seno también vale raíz de 2 sobre 2, que es este de acá. Es 3/4 pi. Yo acá también el seno va a valer raíz de 2 sobre 2. Esta solución no me la va a tirar la calculadora. La calculadora únicamente me va a tirar esta de acá, la de pi sobre 4, ¿sí? Y por eso es, ya te voy adelantando, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos noción de qué pasa en los otros cuadrantes, ¿sí? Sepamos si el seno y el coseno en cuáles de estos cuadrantes es positivo o es negativo y cuáles son sus ángulos equivalentes, porque seguramente en ecuaciones como esta, si no, me voy a estar comiendo soluciones, ¿sí? Tranqui, que igual eso lo vamos a ver ahora en la siguiente clase cuando veamos ecuaciones que involucran despejes con trigonométricas, ¿sí? Pero ya quiero que te vayas quedando con esta idea y por qué esto que vimos recién es clave y quiero que te lo guardes en el bolsillo para la vida, ¿eh? O sea, más allá de la cursada de análisis, esto es oro puro, ¿eh? Entonces, moraleja de la clase de hoy, yo ya me quedo contenta si entendiste qué es el seno y qué es el coseno, ¿sí? Esta idea que vimos al principio, partimos, acordate de lo más básico, de armarnos un segmentito que iba de 0 a 2pi, lo enrollamos y nos armamos nuestra circunferencia, que vamos a borrar todo esto, ahí está, si no era un quilombo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo me paro en uno de esos puntitos del segmento, ¿sí? En realidad, por ejemplo, acá si me paraba en pi sobre 4, pi sobre 4, ¿qué es? Es este angulito de acá, ¿sí? ¿Quién es el seno de pi sobre 4? Es la proyección de este segmento sobre el eje Y. O sea, sería este de acá, que, ahí está, estaría por acá, ¿sí? Muy al principio hicimos la analogía con la linterna. ¿Qué pasa si yo alumbraba, ¿sí? Este segmento de acá? Bueno, me queda este pedacito de acá. Esto es el seno de pi sobre 4. ¿Y quién es el coseno? Lo mismo, pero ahora la proyección es sobre el eje, ahí está, sobre el eje X, ¿sí? Mi sombrita de la linterna, ¿sí? Ahora es este segmento de acá, ¿sí? Este es el coseno de pi sobre 4. Eso lo podíamos hacer para todos los ángulos. Nos dimos cuenta que en el primer cuadrante, ¿sí? Nos podíamos armar esta tablita de acá. Estos son los ángulos más importantes que te tenés que acordar. Después vimos cómo cambiaban los signos, ¿sí? Dependiendo si esté en el primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que había ángulos equivalentes, ángulos que se comportaban como estos del primer cuadrante, pero en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ¿sí? Y vimos que la manera para llegar a ellos, si yo partía de algún ángulo alfa del primer cuadrante, era para llevarlo al segundo cuadrante, hacía pi menos alfa, pi más alfa para llevarlo al tercero, 2pi menos alfa para llevarlo al cuarto, ¿sí?
Bueno, y por último, antes de terminar esta clase, ¿sí? Hay una identidad trigonométrica muy importante que tenés que conocer, ¿sí? Que esto se cumple siempre, que es que siempre que tengamos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso nos da 1, ¿sí? Y si querés podés cambiar ese x por cualquier choclo, o sea, digo, si vos tenés seno cuadrado de algún choclo más coseno cuadrado de ese mismo choclo, no importa quién sea el choclo, eso siempre, siempre nos va a dar 1, ¿sí? Esa es una identidad trigonométrica súper importante y que nos va a ayudar en varios ejercicios porque nos va a permitir reescribir una cosa horrenda que involucra seno cuadrado, coseno cuadrado, como un inocente 1, ¿sí? Así que nada, esa identidad tenela presente porque puede ser que la tengamos que usar varias veces, no necesariamente en esta unidad, en algún momento a lo largo de la materia seguro nos va a aparecer, ¿sí? Así que bueno, en la próxima clase lo que vamos a estar viendo es cómo hacer los gráficos de las funciones seno y coseno.